Mis hermanos, buenos días. Qué bendición que nuevamente estamos aquí, todos ya esperando oír la voz del amado, del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque para Él sea toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Y bendecimos a nuestro Padre Celestial porque hoy es un día muy especial. Estamos celebrando, ¿verdad? Porque yo espero que usted también ahí esté celebrando, que le esté dando gracias a Dios por cada papá, ¿verdad? Le damos gracias al Señor y yo bendigo a cada padre de familia, pero principalmente quiero bendecir a mi Padre Santo, a mi Padre Eterno, aquel que un día yo llegué a sus pies y Él en ningún momento me señaló, sino que Él me abrazó y Él, lo único que Él siempre ha querido para mi vida y ha querido para la vida suya es bendecirnos. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial y a Él, para Él sea toda la honra, la gloria y el honor. Y yo quiero declarar palabras sobre aquellos papás, ¿verdad? De que por fe creemos que ustedes como nuestro amado Jesús, y que para que sus hijos sean como usted también, amén, porque declaramos que si usted está unido a Él, usted, ¿verdad?, tiene que llegar a la estatura de ese varón perfecto, y esa es nuestra fe, de que usted como padre, como cabeza de familia, usted le dé a esos hijos, ¿verdad?, ese ejemplo de buscar y de seguir a Dios, porque hoy en día el Señor, mis hermanos, anhela tanto ver a varones amándolo en espíritu y en verdad, ¿verdad? Que no digan que solo las mujeres somos las que somos más sensibles, que estamos más cerca de Dios. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que los varones de igual manera, porque recuérdese que Dios a usted lo llamó para ser cabeza y no para que mis hermanos seamos cola. Entonces el Señor, ¿por qué dijo eso? Porque es el Padre el que da la dirección, es el Padre el que mis hermanos enseña. A Él fue el que el Señor se dirigió para enseñarle a nuestros hijos, pero nuestros hijos tienen que ver en nosotros que a través de que nosotros hacemos todo lo que Dios demanda en su palabra, las promesas se cumplen, entonces nuestros hijos van a ver la bendición que el Señor derrama cuando nosotros lo honramos a Él. Así que en el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo se derrame esta mañana a través de esta palabra que yo traigo para usted, ¿verdad? Para que usted crezca espiritualmente y asimismo que su familia también. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Oramos para que el Padre lo dirija a usted ahí en casita y me dirija a mí aquí también, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se derrame, porque recuérdese que si el Espíritu Santo no se derrama en un lugar, si el Espíritu Santo no le dejamos entrar, si el Espíritu Santo no le damos el lugar, y recuérdese que al Espíritu Santo le damos el lugar y también tenemos que tener reverencia. Así que yo siempre voy a pedirle a usted que mira, ¿verdad? En este momento que usted que se conectó, que usted que está expectante a escuchar la voz de Dios, que sepamos que en este momento, este tiempo, usted se lo dedica a Dios, no se lo dedica ya más a nada, sino que a Dios. Y usted se va a sentar tranquilamente, ¿verdad?, a escuchar la voz de su Padre, porque recuérdese que el Padre dice que al Hijo que Él ama, Él lo corrige. Entonces, a través de la palabra nosotros recibimos corrección, a través de la palabra nosotros recibimos dirección, porque recuérdese que Él es nuestra dirección, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y dice que nosotros, mis hermanos, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, y también dice que sin santidad nadie va a ver al Señor, y el Señor quiere que nosotros, a través de oírlo a Él, en nosotros sea ministrada la santidad. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, agradecemos al Señor porque Él es bueno, porque Él es grande y porque para siempre son siempre sus misericordias. Y esta mañana es otra mañana de misericordia donde el Señor le habla a su pueblo, le habla a sus hijos, porque el Señor
lo único que tiene para usted y para mí son pensamientos de bendición. Amén. Entonces bendecimos al Señor y le pedimos al Padre Santo que su Espíritu Santo se derrame esta gloriosa mañana. Te lo pedimos, amado Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos a la palabra, vamos a leer. En Juan 3, vamos a leer del 14 en adelante. Esta mañana yo quiero que usted pueda entender el corazón del Padre. Que usted entienda que aún cuando nosotros hemos venido con tanto pecado heredado, con tanta quizá pecado que nosotros mismos cometimos a través de ese pecado heredado, porque nada sucede, nada pasa si no hay una herencia, si no hay una siembra. Por eso yo siempre recalco y hablo del pecado heredado. ¿Por qué? Porque si nuestros ancestros pecaron, también nosotros vamos a pecar. Si nuestros ancestros fueron, mis hermanos, personas que no honraron a Dios, tampoco nosotros lo vamos a honrar. Si en nuestro pasado hubo gente que se burló de Dios, también nosotros nos vamos a burlar de Él de cierta manera, porque podemos estar en la iglesia creyendo que todo lo que hacemos es lo mejor que hacemos para Dios, pero yo le voy a decir algo, sí, mis hermanos, si eso todavía no se le ha puesto un punto final, nosotros no hemos anulado todas esas actas y decretos que venían sobre nosotros, porque recuérdense, mis hermanos, que cuando hay pecado, el enemigo, cuando él puede entrar, hay puertas abiertas, él entra y él lo que quiere es matar, destruir, mis hermanos, y dividir. Entonces, mis hermanos, nos divide de la presencia de Dios, viene a matar, mis hermanos, muchas veces el espíritu, para que el espíritu, mis hermanos, no entienda lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, y por eso cuando usted mire una actitud en usted, porque a veces, mis hermanos, el Espíritu Santo, cuando nosotros le permitimos que Él entre a nuestras vidas, mis hermanos, el Espíritu Santo llega, toca nuestro interior, Él sondea, Él sabe lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, mis hermanos, Él redarguye, dice, redarguir, mis hermanos, es cuando nosotros nos sentimos, mis hermanos, como avergonzados de aquello que en aquel momento quizá nosotros hicimos. Entonces necesitamos nosotros, mis hermanos, pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, ¿verdad? Entonces cuando nosotros detectamos, como le decía, algo que nosotros hemos hecho mal y a veces, si usted se da cuenta, son pecados a los que se le llama pecados recurrentes. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, los hacemos una vez y lo volvemos a hacer. Cuando usted siente que ya mintió, cuando usted siente que usted no pudo quizá en algún momento quedarse callado, cuando usted siente, usted quizá de repente, usted se quiere defender, cuando el Señor le ha dicho, mía es, ¿verdad?, la venganza, dice el Señor, o sea, porque Él pelea las batallas por nosotros. Pero, mis hermanos, Él sobre todo, Él nos quiere a nosotros guardar y cuidar de que nosotros, mis hermanos, acumulemos pecado sobre pecado, porque a veces el Señor sabe que las situaciones que nosotros, mis hermanos, en las que estamos, a veces no es porque tal vez nosotros directamente hicimos algo en contra, mis hermanos, de lo que dice la palabra de Dios, pero hubieron quizá familiares de nosotros que sí lo hicieron. Entonces el Señor por eso nos demanda de que, mis hermanos, nosotros tenemos muchas veces que callar. Nosotros a veces tenemos que, mis hermanos, dejar que Él sea el que esclarezca todo, el que arregle todo, el que sea, mis hermanos, que pelee la batalla por nosotros. ¿Por qué? No porque nosotros seamos unos santos, porque nosotros seamos tan buenos, sino que, mis hermanos, Él todo lo va a hacer perfecto. Nosotros a veces, mis hermanos, lo que podemos hacer es descomponer todo. Entonces, por eso el Señor nos manda que nosotros, dice que Él es el que tiene que pelear las batallas por nosotros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, donde hay paz,
mis hermanos, nosotros recibimos también, mis hermanos, la instrucción que proviene de Dios, y no, el Señor nos va a decir qué hacer. Por eso cuando ustedes estén en alguna situación, reciba paz, dígale, ministrese usted mismo paz, dígale, yo me ministro paz a mi espíritu, que el Espíritu Santo descienda, que el Espíritu Santo venga. Cuando usted siente eso, entonces usted está siendo guiado a través del Espíritu Santo. En ese momento el Señor, mis hermanos, quizá le va a poner, ¿verdad?, qué hacer. Quizá usted va a venir a pedir perdón, usted va a venir y usted va a decir, Señor, sí, en mí está esto, porque yo cometo este error, yo ya no quiero quizás ser como soy, pero Señor, sigo cometiendo el mismo error. Cuando yo siento, Señor, ya estoy hablando de los demás, Señor, cuando yo siento, Padre, tengo esos pensamientos que me vienen, Padre, pero yo aquí estoy, delante de ti, reconociendo que te estoy fallando. Para eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso dice que Él viene a redarguir, por eso tenemos que pedir siempre que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, que el Espíritu Santo descienda a nuestras casas, que el Espíritu Santo descienda a su país, porque mis hermanos, Él es el único que, mis hermanos, puede venir sobre toda carne. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le habló a sus discípulos, Él les dijo, hasta que ustedes, porque Él ya los había comisionado, les había dado un mandato donde les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, les dijo. Pero antes de eso les dijo, ¿verdad?, que ellos tenían que estar, les dijo, en Jerusalén. No se vayan a mover de este lugar, les dijo, hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo eso? Porque ellos sin el Espíritu Santo, ellos no podían hacer nada. Porque cuando ellos estuvieron con Él, cuando Él estuvo físicamente con ellos, el Espíritu Santo estaba sobre de Él. Y el que hacía los milagros, los prodigios, el que los llevaba a un reconocer, el que les enseñaba directamente era Él. Pero en ese momento ellos, ¿verdad?, a ellos Él los iba a dejar. Entonces por eso les dijo en ese momento, si el Espíritu Santo, Él sabía que si no estaba con ellos, ellos no iban a poder hacer nada, ellos no iban a poder pasar las situaciones que a ellos les esperaban, mis hermanos, porque ellos fueron llamados, mis hermanos, a una misión poderosa, donde imagínese usted, iban a llegar a tantas personas, mis hermanos, de diferentes lenguas que ellos hablaban, mis hermanos, de gente que, mis hermanos, se las llevaba de saberlo todo. Mis hermanos, ya se imagina usted cómo a ellos, mis hermanos, si no hubiese estado el Espíritu Santo, ellos no hubiesen podido hacer todo lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, estaba la promesa de todas las grandezas que ellos iban a hacer, pero sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Por eso en un lugar, mis hermanos, aunque haya mucho conocimiento de la palabra, usted se sepa toda la palabra, usted la declare, usted la profetice, pero si el Espíritu Santo no está con usted, y el Espíritu Santo, le voy a decir algo, no puede posar en un lugar, mis hermanos, donde hay pecado, donde nosotros estamos, como le decía, con el pecado siempre, ¿verdad?, cometiendo esa clase de pecados que yo le llamaba, ¿verdad?, que se le llama pecados recurrentes. ¿Por qué? Porque usted los comete a cada momento. O sea que ese pecado, hasta que usted no corta con él, usted no reconoce que usted lo tiene, ¿verdad?, aquello no puede ser cortado. Entonces, a veces ahí como le vuelvo a repetir, que lo he dicho yo en varias prédicas, eso es lo que uno va dejando de generación en generación, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, yo no sé si usted lo ha leído, pero dice, tal la madre, tal la hija. Amén. Entonces, mis hermanos, dependiendo cómo uno esté, así también eso es lo que uno hereda. Y cuando el Señor habla madre, cuando Él dice tal la madre, está hablando, mis hermanos, de la iglesia, porque, mis hermanos, a veces dependiendo lo que nosotros, mis hermanos, en ese momento, la clase de comida que nos den, así nosotros vamos a ser nutridos, porque a veces, mis hermanos, la palabra, tal vez, mis hermanos, es una palabra desnutrida, ¿no? Mis hermanos, el alimento que estamos recibiendo, tal vez un pan molido,
mohoso, un pan, mis hermanos, que ya es recalentado. El pan siempre tiene que ser un pan fresco, mis hermanos, tiene que ser algo que nos alimente, porque mis hermanos, día con día, la palabra es el pan. Entonces, si yo oigo palabra de Dios, pero palabra, mis hermanos, que proviene de parte del Espíritu Santo, yo voy a ser, mis hermanos, una persona alimentada. Pero si yo vengo y yo, mis hermanos, les vengo a hablar porque otra persona lo dijo, porque yo en ese momento, eso está bonito para decírselo a la gente, para que la gente, ¿verdad? Sea redarguida. Mis hermanos, no va a ser redarguida si aquella palabra no está llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a estar llena del Espíritu Santo? Cuando yo primero la haya puesto en práctica. Porque no puedo yo venir a hablar aquí de lo que yo no estoy viviendo, porque mis hermanos, esa es una mentira, es un engaño, como hoy en día muchos, mis hermanos, predican lo que no viven. Entonces eso no puede ser, porque mis hermanos, el Señor a nosotros nos comisionó, dice, a sacar a los encarcelados, a sacar, mis hermanos, a hacer caminar a aquellos que están cojos, a aquellos, mis hermanos, que están mancos, dice la palabra de Dios en algunas versiones. O sea, aquellas personas, mis hermanos, que tienen la mano, dicen en algunas versiones gafa, las manos tuidas. Mis hermanos, cuánta gente, mis hermanos, hasta lo que toca, mis hermanos, todo se le descompone. Mis hermanos, quizá tiene habilidades, pero al llegar a sus manos, aquello se descompone. Mis hermanos no pueden ir más allá. ¿Por qué? Porque están mancos. Esas personas también están, mis hermanos, a veces también cuando nosotros no podemos salir de todas esas situaciones, mis hermanos, de chisme, mis hermanos, de señalamiento, todo eso, mis hermanos, estamos encarcelados. El enemigo ahí nos quiere tener. Y muchos, mis hermanos, lo sabemos, oímos palabra de Dios, pero, mis hermanos, como que no le ponemos atención a aquello que está pasando en nuestras vidas. Amén. Entonces, todo eso, mis hermanos, lo hace el Espíritu Santo. Él nos redarguye, mis hermanos, Él cada día nos va mostrando cómo nosotros tenemos que caminar. Por eso dice que Cristo es la luz, Él es la luz, y la luz es para que, mis hermanos, todo se esclarezca y que nosotros podamos ver nuestra condición. Y por eso hoy vamos a estudiar esta parte de la palabra donde nuestro Señor Jesucristo ahí nos está hablando, ¿verdad? Que Él es la luz. Y la luz es para que se mire lo que está en nuestro interior y lo que está a nuestro alrededor y lo que está pasando también a nuestro alrededor, y que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces dice aquí, en Juan 3:14, dice, en el inicio dice, Jesús y el amor del Padre, dice en versión internacional, pero también en Reina Valera dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que Él, mis hermanos, ¿por qué Él nos amó? Amén, porque Él, mis hermanos, nos amó para que nosotros saliéramos de toda condenación, porque Él no quiere que nadie sea condenado, sino que al contrario, mis hermanos, que todos seamos levantados, pero depende de nosotros. Por eso le hablé al principio, hice esta introducción antes de entrar a la palabra, para que todos podamos entender cómo es cuando el Espíritu Santo se derrama en nuestros hogares, porque si no está el Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestros hogares, en nuestra familia, no pasa nada. Pero si yo permito que el Espíritu Santo descienda, eso viene cuando yo lo anhelo, cuando yo le pido al Espíritu Santo, cuando yo le digo derrámate, cuando yo verdaderamente sé lo que hace el Espíritu Santo y yo le doy lugar, cuando yo reconozco, Señor, yo reconozco que esto hay en mí y yo necesito, Padre, que tú libertes mi casa, que tú libertes mi vida. Pero si nosotros no lo hacemos, Él no puede acercarse. Por eso usted ha oído a mucha gente cuando dice, Él es un caballero, Él no pasa de donde no lo dejamos pasar. No porque, mis hermanos, Él no pueda, no, porque esto es deseado. Amén. Esto se tiene que anhelar. Por eso dijo Jesús, dijo que, mis hermanos, aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, mis hermanos, no tiene perdón. ¿Por qué? Porque, mis hermanos,
Él es el que vino, Él es el Espíritu de Dios, el que viene a quebrantar todo yugo. Mis hermanos, Él es el que tiene el poder. Entonces, mis hermanos, todo podemos, quizás nosotros nos puede perdonar el Señor, pero no eso, mis hermanos, que nosotros contristemos al Espíritu Santo. Que nosotros, mis hermanos, a Él no le demos lugar. Por eso mucha gente no tiene cambios en su vida, por eso mucha gente, mis hermanos, a veces no puede, mis hermanos, hacer gran cosa delante de Dios ni con su familia. ¿Por qué? Porque no le permite al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se va a derramar cuando yo llego como una persona necesitada. Amén. Por eso yo declaro que usted y yo somos necesitados. Por eso somos pobres, dice el Señor, en el espíritu. Bienaventurado, dice, el pobre de espíritu. Cuando Él nos llama pobres, mis hermanos, Él está hablando espiritualmente, que nosotros siempre estemos anhelantes de querer más y más y más de Él. Amén. Entonces, la prédica del día de hoy lleva por nombre, mis hermanos, la misericordia de Dios. Amén. Porque, mis hermanos, es por misericordia todo lo que nosotros recibimos. Mire lo que dice aquí. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Para que todo aquel que, ¿qué dice? Que crea en Él tenga, ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántas veces usted ha leído este texto bíblico? Muchas veces. Y usted dice, yo he creído en Él. Mis hermanos, creer en Él es cuando nosotros verdaderamente sabemos que no importa lo que yo tenga que dejar, lo que yo tenga que hacer para, mis hermanos, seguir sus ordenanzas. Ahí es donde es el creer. Ah, Señor, yo estaba haciendo esto que a ti no te agradaba, ilícito, pero yo lo dejo. No importa lo que quizás, Señor, en el momento a mí me pase. Pero, Señor, yo sé que yo estoy creyendo y confiando de que tú, Señor, nunca nos vas a dejar avergonzados. Porque así dice la palabra de Dios, que Él jamás deja a sus hijos avergonzados. Pero a veces, mis hermanos, tenemos que proponernos el hacer algo para recibir esto que Él nos está hoy, mis hermanos, aquí, proporcionando a través de su palabra, y también, mis hermanos, que son promesas. Dice, como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por tanto, amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. O sea que Él vino, mis hermanos, por los pecadores, para que se conviertan, mis hermanos, y tengan una vida eterna. Pero ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos a Él. Y convertirse a Él no es solo decir que yo creo en Él, que yo confío en Él, sino que, mis hermanos, dejar de hacer lo que siempre hemos hecho. Y mire lo que dice aquí. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el hombre del Hijo unigénito, dice, Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación Esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no hace acerca de ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras con obediencia a Dios. Aquí, mis hermanos, la palabra nos revela todo, de lo que yo venía hace un rato, ¿verdad? Hablándole a usted. Dice aquí, mis hermanos, que el que no cree a sí mismo se condena. Porque mire, yo le voy a decir algo que usted tiene que saber. Cuando nosotros venimos a Dios, dice que nosotros lo recibimos a Él en nuestro corazón. Pero se recuerda cuando, mis hermanos, dice que había un
hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo dice que él no podía ver a Dios. Ahí dice, en la palabra dice que porque él era de baja estatura. Entonces, mis hermanos, y él era un hombre, mis hermanos, que él era muy pudiente, mis hermanos, en ese lugar. Pero, mis hermanos, él quería conocer a Jesús. Entonces él vino y dice, mis hermanos, que él hasta se subió a un árbol para poderlo ver. O sea que, mis hermanos, él deseó, él anheló. Yo quiero que usted vea que él fue lo que en este hombre pasó por su vida, por su mente. Él, ¿verdad? Él dijo, yo no voy a dejar pasar la oportunidad. Y él, mis hermanos, subió a ese árbol para poderlo ver a él. Y si se da cuenta, como en nuestro Señor Jesucristo estaba la presencia del Espíritu Santo, él lo percibió, él lo vio, él se dio cuenta lo que en ese momento este varón estaba haciendo. ¿Y qué le dijo? Baja de ahí. Porque esta noche le dijo, yo voy a visitar tu casa. Quiero que entendamos, oiga bien lo que le dijo, baja, porque yo esta noche voy a visitar tu casa. Cuando yo bajo, cuando yo, mis hermanos, pido ayuda, cuando yo me rindo a los pies de Dios, ¿qué hace él? Él visita. Y le dijo él a Nicodemo, él le habló y le dijo algo, que él tenía que nacer, que él le dijo, del agua y del Espíritu. Porque el que está en el Espíritu entiende lo que el Espíritu está diciendo. Por eso tenemos que anhelar que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. Y mis hermanos, este hombre, a través de esa visitación de nuestro Señor Jesucristo, a través de mis hermanos, él bajado y haberse sentido él necesitado, porque si él no se hubiese sentido necesitado, él no hubiera buscado la forma, mis hermanos, de buscar y querer ver al Señor. ¿Usted quiere ver al Señor? ¿Usted se siente necesitado? ¿Usted siente que en su casa hay una necesidad? ¿Que en su familia hay una necesidad? Tenemos que bajar. Tenemos que bajar, mis hermanos. Mire, yo con cuánta gente que he ministrado, he hablado, he platicado, piden, mis hermanos, a veces, saben que las promesas ya están y que un día el Señor va a arreglar su vida, que un día el Señor va a arreglar la vida de su familia, que un día, todo lo esperan, pero no hacen nada. Y lo principal es bajar, entender que aquella situación tuvo que haber una causa, tuvo que haber, mis hermanos, un motivo. No tiene que ser, mis hermanos, lo que usted cree a lo que usted le llama pecado. Porque mucha gente piensa que pecado, mis hermanos, solo se trata de ir a matar a alguien, de cometer adulterio, de cometer fornicación, de ser ladrón, de ser, mis hermanos, tantas cosas. Y a veces la gente no se da cuenta que es mentirosa, que es chismosa, que quizá, pero ni siquiera nunca saca pero ni una uña. Mis hermanos, ¿sabe cuál es el peor pecado que nosotros, mis hermanos, podemos cometer? Es no creerle a Dios. Porque mire, cuando usted no le cree a Dios, usted no quiere, mis hermanos, orar por aquella persona que se está portando mal, por aquella persona que a usted lo maldice, por aquella persona que usted siente que anda en pecado. Sino que ¿a qué nos lleva el enemigo? A señalar, a juzgar, a hablar lo que no tenemos que hablar. Cuando yo le creo a Dios, yo declaro lo contrario sobre aquella situación, sobre aquella persona que anda mal. Imagínense si una persona, mis hermanos, sabe que su esposo anda mal. ¿Qué es lo que tiene que declarar? Lo contrario. Por eso pasan años y dicen, nunca ha cambiado y yo he orado. Sí, dice el Señor, has orado, pero lo que pediste, lo pediste mal. Porque a veces lo que pedimos nada más, cámbialo, Señor. Mira, Señor, lo que me hace. El Señor no quiere oraciones así. El Señor quiere oraciones, mis hermanos, correctas. Oraciones, mis hermanos, donde nosotros dice que traigamos a la existencia lo que no existe. Donde nosotros seamos personas con visión.
Yo tengo que ver, primero, mis hermanos, primero mirar lo que yo quiero que suceda. Nada va a suceder si yo lo único que hago es hacer crecer aquella situación más grande, porque cada día yo la fortalezco más cuando yo vengo delante de Dios y yo le digo, Señor, mira lo que está pasando. Claro que el Señor mira, porque le tenemos que decir nosotros al Señor que el Señor lo mire, si el Señor lo está viendo. Mis hermanos, lo que nosotros tenemos es que llegar delante de Dios, como le digo, así como Nicodemo, él bajó. Y por eso el Señor lo visitó. Visitarlo a uno el Señor es cuando, así como esta mañana, Él a usted y a mí me visitó cuando Él me dio esta palabra. Ahora el Señor lo está visitando a usted esta mañana. Entró a su casa, entró a su vida y Él le está hablando. Eso es visitar. El Señor habló con Nicodemo. Nicodemo, mis hermanos, entendió y después él le dijo, mis hermanos, que lo que él tuviera que hacer, él lo iba a hacer. Si él había robado, él iba a devolverle a las personas y dijo, y no le dijo lo que yo le robé, no. Dijo que él se lo iba a duplicar. O sea, ese hombre había arrepentimiento. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, sí, me arrepiento, pero lo demás no lo hago? No, nosotros tiene que haber una rectificación delante de Dios. Señor, yo te pido perdón porque no había orado como debe de ser por mi esposo, por mi esposa, Señor. No he orado, solo, Señor, la he denigrado, lo he denigrado, he hablado. Mis hermanos, no somos quien para andar hablando de los demás. Cuando, mis hermanos, es ahí donde obra Dios. Dios no va a obrar donde usted, mi hermano, usted se pone a hablar de su familia con los demás. ¿Usted cree que los demás van a orar por su familia? No. ¿Sabe qué van a hacer? Incrementar que ese pecado se agrande más. ¿Sabe por qué? Porque usted está abriendo la puerta, andar hablando lo que no tiene que hablar. Entonces, ¿qué va a pasar? Mis hermanos, los demás lo que van a hacer es hablar hasta lo que ya no es, porque usted sabía que el ser humano así es. Cuéntele usted una cosa y la persona ya le aumentó más. De ahí esa otra persona le cuenta a otro y ese le aumentó más. ¿Qué se vuelve? Una masa crítica. ¿Y quién tuvo la culpa de que, mis hermanos, andemos en boca de medio mundo, mis hermanos, y maldiciéndonos, maldición tras maldición? Y como le digo, aquello se vuelve una fuerza. Y Dios no nos mandó a eso, por eso Dios no puede intervenir en muchas cosas. Porque, mis hermanos, siempre la persona cuando habla del otro, ¿qué quiere hacerse? La víctima. Es que si no fuera por eso, no fuera por el otro. Entonces, ¿por qué el Señor, mis hermanos, mira el no creer como pecado? Porque imagínese usted, aunque usted esté viendo, como dicen, las situaciones que de usted dice, yo no sé si de esta yo voy a salir humanamente, pero la palabra dice esto. Yo creo que el Señor hasta eso nos toma en cuenta, aunque estemos ahí medios dudando. Aunque Él dice que cuando creemos, tenemos que creer sin dudar. Pero Dios es así de misericordioso. Dios es así de amoroso, porque no crea que todos hemos llegado creyendo. Mis hermanos, yo para llegar a creer, no, hombre, el Señor tuvo que convencerme y mis hermanos, y Él llegar, mis hermanos, con aquel amor a mis hermanos, hablarme de una manera, de otra. El Señor tuvo un montón de paciencia conmigo, mis hermanos. Y así es como va creciendo la fe. A través también, mis hermanos, de oír la palabra, pero no solo de oírla. Por eso dice Él, oidores y hacedores de la palabra. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está hablando de un creer. Nosotros porque dice que el que no cree a sí mismo se condena. Entonces, si yo no creo, mi hermano, yo tengo que ver, como le decía, visualizar, declarar lo que yo estoy visualizando. Aunque las cosas estén como estén, pero yo declaro lo contrario. Señor, yo declaro que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, Señor, te honrarán, te amarán, te servirán. Señor, porque está escrito, que en mi casa y yo te serviremos, Señor. Padre, yo veo lo contrario, yo veo, Señor, tu poder, yo veo, Señor, tu grandeza en mi casa. Así es como nosotros tenemos que llegar en oración delante del Padre, declarando, profetizando. Yo creo en el poder de tu palabra, mis hermanos, pero
antes de declarar, de plantar lo que queremos plantar, primero tenemos que desarraigar, botar, mis hermanos, botar todo aquello. Señor, hemos pecado contra ti, contra el cielo, Señor. Aquí, Señor, en este lugar, Señor, yo no te honraba, sino que diciendo que soy cristiano y me ponía a hablar con otro que estaba peor que yo, Señor, y yo en vez de levantarlo, Señor, yo también, ay Dios, si usted supiera por todo lo que yo he vivido, lo que yo he pasado, eso y el otro, y mis hermanos, en vez de levantar a otro, de sacar a los encarcelados, mis hermanos, y tal vez la gente viendo que tenemos no sé cuántos años de decir que somos cristianos, mis hermanos, y contando puras cosas, mis hermanos, que no tenemos que andar contando, porque nosotros dice que el justo por la fe vivirá. El justo, yo ya se lo he enseñado a través de otras prédicas, que es el que reconoce sus errores. Entonces, mis hermanos, nosotros sabemos, Padre, que como le decía, decirle al Señor, hemos pecado, Señor, pero tú dices, Señor, que al justo hasta 7 veces tú lo puedes levantar, hasta que sea cuando habla del 7 está hablando de un número perfecto. Entonces, mis hermanos, hasta que el Señor nos perfecciona. Pero si yo reconozco que todo lo que me ha venido, todo lo que me ha pasado, todo es porque yo he abierto puertas. Porque, mis hermanos, ¿cómo Dios puede obrar en algo, mis hermanos, donde ni siquiera se anhela el Espíritu Santo, donde todo el tiempo paso yo hablando de mi familia, donde yo todo el tiempo me paso quejando, donde yo todo el tiempo no entresaco lo precioso de lo vil, quiere decir que no hay agradecimiento, mis hermanos, y a eso nos quiere llevar el enemigo, que usted se mantenga hablando lo que no tiene que hablar. Entonces, por eso aquí la palabra es muy clara y dice en el 21, en cambio, el que practica, dice, la verdad, se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. O sea, cuando yo quiero hacer un cambio, ¿qué tengo que hacerme? Acercarme a la luz, acercarme a Cristo, decirle, yo me rindo a ti, Señor. Y hasta cantamos aquella alabanza que dice, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle. Hubo un apagón, ¿verdad? La luz, la energía eléctrica, ¿verdad? Se fue, entonces ahí sí ya no podemos hacer nada, pero aquí estoy nuevamente, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la palabra de Dios. Recuérdese que estábamos hablando, ¿verdad?, de lo que el Señor habla a través de su palabra. Estábamos en Juan 4 y estaba leyendo el último, el versículo 21, donde dice, en cambio, el que practica la verdad, dice, se acerca a la luz para que se vea claramente lo que ha hecho con sus obras en obediencia a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando hay luz, ¿verdad?, en nuestras vidas, nosotros sabemos que, mis hermanos, vamos a estar viendo nosotros en lo que nosotros le estamos fallando a Dios. Y nunca, mis hermanos, vamos a culpar a nadie que porque fulano, porque mengano, que porque hace esto, que porque hace el otro, sino que al contrario, mis hermanos, el Espíritu Santo va a venir a escudriñar lo que hemos pensado, lo que hemos hablado, lo que hemos sentido, lo que quizá, mis hermanos, muchas veces nosotros, ¿verdad?, hemos abierto puertas, o de repente, mis hermanos, cuando alguien también, mis hermanos, tiene deseos malignos contra mis hermanos, contra una persona, un siervo de Dios, el Espíritu Santo, sabía usted que Él lo va a mostrar, pero no para que usted se ponga a pelear y usted se ponga a maltratar a nadie, ni usted piense hacerle daño, sino que al contrario, ¿qué dice el Señor en su palabra? Él nos demanda que nosotros oremos por los que nos maldicen, que oremos por aquellos que nos desean mal. Cuando nosotros oramos, mis hermanos, entonces, mis hermanos, el Señor se encarga, mis hermanos, de lo que Él tenga que hacer. Él es el que tiene que decidir qué es lo que Él hace, porque a veces son situaciones que nos llevan a buscar más a Dios. Todo dice que a nosotros lo que nos sucede nos sirve para bien. Mis hermanos, mucha gente cuando a veces le vienen las situaciones, el que entiende su llamado, el que entiende para qué está en esta tierra, mis hermanos, no sufre. Al contrario, lo que hace es incrementar más la oración, pero mis hermanos, la oración tiene que ser dirigida con el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen, mis hermanos, muchos cristianos?
hacer, mis hermanos, lo que se le llama oraciones, mis hermanos, brujas, o oraciones hechiceras. ¿Qué hace la gente? Mis hermanos, se vuelve, mis hermanos, con alianzas con el enemigo y empiezan a orar, mis hermanos, en contra de una persona. Mis hermanos, nunca un siervo de Dios puede estar orando, mis hermanos, en contra de nadie. Dice el Señor que Él es el que, mis hermanos, Él es el que pelea las batallas por aquella persona. Pero mientras, mis hermanos, al siervo le ayuda a bien. ¿Por qué? Porque, como le digo, aprende a perdonar, aprende a bendecir, aprende, mis hermanos, estrategias. Y esa es una de las estrategias, el arma más poderosa que usted como cristiano debe de tener. Mis hermanos, es aprender a perdonar, el aprender a amar, porque a todo aquel, mis hermanos, que se dedica a hacer mal, mis hermanos, es una persona que está mal interiormente, porque, mis hermanos, así como dijo Jesús, yo no vine a condenar. ¿A qué vino Él? A salvar. Y mire cómo es el amor del Padre, mire la magnitud del amor del Padre, y mire cuánto cristiano, mis hermanos. Y le encanta hasta oír, mis hermanos, cuando dice que mis hermanos empiezan ahí hasta a zapatear y a gritar y a hablar lo que no tienen que hablar, cuando a la gente lo que se le tiene que enseñar es a perdonar, porque recuérdese que dice la palabra de Dios, si tú no perdonas, dice el Señor, yo tampoco te voy a perdonar. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que buscar aquí en esta tierra? Porque a mí lo único que me tiene que interesar, mis hermanos, es de que yo quedar bien con Dios y un día mirar el rostro de mi Señor. Que cuando Él venga por su iglesia, mi hermano, nosotros seamos parte de ese arrebatamiento. Pero ¿qué pasa? Nos perdemos tantas bendiciones y, mis hermanos, nos perdemos de llevar una vida en paz, con bendición. Mire, cuando uno bendice, ¿qué cree usted que le viene a uno? Bendición. Mis hermanos, yo tuve que aprender, porque todo esto se aprende a través de leer la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios, de meterse uno en oración. Mis hermanos, yo tuve que aprender, porque, mis hermanos, a bendecir a aquel que me maldecía, a aquel que me vituperaba, a aquel que me señalaba. Y sabe que me venía siempre a la mente, yo decía, pero si todo esto uno lo atrajo, porque uno venía con herencias de maldad. Uno también cometió tantos errores. ¿Cuántas veces le volteamos la espalda al Señor? ¿Cuántas veces Dios habló? Mire, mi corazón empecé a ser tocado, redarguido. Y, mis hermanos, al final yo decía, ay, Señor, qué misericordia tan grande, qué amor tan grande, Padre Celestial, la que has tenido con mi vida. Señor, gracias porque me haces entender, soy una persona ahora sabia, soy una persona entendida, Señor. Gracias por ese amor tan grande, Padre Celestial, porque mire, Jesús, mis hermanos, Él sin pecado, mis hermanos, Él permitió que lo vituperaran, que lo señalaran, que lo golpearan, que mis hermanos se burlaran de Él cuando le decían, a ver si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, a ver pues, haz las maravillas, haz los milagros que hacías con los demás, hazlo contigo mismo. Mis hermanos, de Él se burlaban. Ya se imagina que Él en ese momento, mis hermanos, hubiese levantado su voz, porque imagínense, Él estaba crucificado, Él estaba, mis hermanos, clavado en sus pies, o sea que lo tenían sin movimiento, pero, mis hermanos, sus pensamientos estaban claros en lo que Él estaba haciendo. Y eso es lo que uno tiene que tener, claridad en lo que uno está haciendo, saber qué es para qué uno fue llamado en esta tierra, para liberar a su familia. Si a usted es al que el Señor le ha enseñado, es el único que usted va a la iglesia y usted dice que es el único que está haciendo bien las cosas, pues no se cree el que usted sábelo todo, sino que usted dele honra y gloria al Señor y dígale, Señor, muchas gracias por esa compasión que tuviste conmigo, que no estoy en el estado que están los demás, sino que, Señor, a mí me llamaste como libertador, como llamaste un día a Moisés, como llamaste un día a Moisés, como llamaste un día a Samuel, como llamaste, Señor, a todos esos siervos poderosos que el Señor, mis hermanos, levantó. Por eso ahí están los ejemplos de esos hombres, de esas mujeres, mis hermanos, que ellos, mis hermanos, se dejaban guiar por Dios. Miren, Moisés no caminaba, le decía al Señor, yo de aquí no me muevo si tú no vas conmigo. Porque él sabía que él sin Dios no podía hacer nada.
Pero ellos entendían, mis hermanos. Pero ellos jamás decían, yo ya no voy porque mira, ya este pueblo ya me cayó mal. No, mis hermanos, uno tiene que cumplir con su trabajo. Es como el siervo de Dios, imagínense, mis hermanos, uno da consejo, uno le habla a las personas, uno tiene que dar el consejo conforme a lo que Dios dice, no por quedar bien con la persona y porque a ver qué saca uno de la persona, le va a sobar la espalda y aunque la persona esté pecando. No, mis hermanos, porque aquí, mis hermanos, no venimos a crear, mis hermanos, gente solo que nos ame a nosotros, sino que gente que ame a Dios. Y si la gente ama a Dios, va a amar, por lo tanto, mis hermanos, a su prójimo. Y un día va a ver con ojos de Dios y va a agradecer a aquel ángel que Dios le mandó a su vida para ayudarlo. Amén. Pero mis hermanos, nosotros el ser humano así queremos, nada más que nos estén sobando la espalda y que nos victimicen. Mis hermanos, esa gente nunca se levanta. Esa gente, mis hermanos, nunca ve lo que mis hermanos, las fallas que tiene delante de Dios. Dios nos va a pedir cuentas. A cada siervo Dios nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿por qué no hablaste con la verdad? Porque mis hermanos, Él nos va a decir, si yo soy la verdad, ¿por qué no les hablaste de mí? Como no les dijiste cómo era que yo quería que ellos fueran. Ellos se perdieron de todas estas bendiciones porque no les hablaste. Entonces por eso yo les estoy hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Quiero que nos vayamos más abajo. Y vamos a leer siempre aquí en el 3:31 al 36. Dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo castigo de Dios. Cuando yo no creo, porque mis hermanos, usted puede decir, pero si yo creo, y yo sé lo que Él pasó, y yo sé lo que Él vivió, y yo he leído los evangelios, y sé que Él hizo milagros, que hizo prodigios. Pero no solo se trata de saber yo Biblia. La Biblia, nosotros mis hermanos, no es solo de saber como historia, las historias del Señor, no, estos son hechos de lo que Él, mis hermanos, vivió, pasó y Él enseñó. Y Él, mis hermanos, dice que Él oía la voz del Padre y Él, mis hermanos, venía y hablaba lo que el Padre le decía. Así hoy nosotros, los siervos, oímos la voz de su Santo Espíritu y nosotros venimos y lo trasladamos. De igual manera, cuando yo escudriño la palabra, es el Espíritu Santo el que me está guiando, el que me está diciendo qué es lo que el Señor nos está hablando. Así como esta mañana Él dice que lo que viene del cielo está por encima de todo y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero dice en el 33, y el que lo recibe certifica que Dios es veraz. Y el enviado de Dios, dice, comunica el mensaje divino. ¿El quién? El enviado de Dios. Y Dios a usted y a mí nos envió, como le decía, a una comisión. Dios nos envió a discipular, pero al estilo Jesús. Porque eso fue lo que enseñó el maestro. Y Él nos enseñó con hechos. ¿Dónde lee usted en la palabra que Él alguna vez se quejó? ¿Dónde lee usted en la palabra que alguna vez Él, mis hermanos, no le enseñó a sus discípulos? Hasta Él les dijo, porque mis hermanos, ellos un día le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y qué les enseñó Él? El Padre Nuestro. ¿Pero qué es lo que dice en el Padre Nuestro? Hágase, Señor, conforme, ¿qué dice? A tu voluntad. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos ¿de qué? De todo mal.
Librarnos de todo mal no es cuando yo, ay, que ojalá que no me va a pasar esto, no me va a pasar. A usted no le puede pasar nada. Si usted va con la presencia de Dios en usted, si de su boca no sale maldición, si en sus pensamientos, aunque vengan a veces pensamientos que no son de parte de Él, usted en el momento los rechaza. Porque mis hermanos, así es como uno se va liberando. La liberación no es que a usted lo agarren del pelo y lo empiecen a mover, le griten y le digan esto, sino que mis hermanos, la liberación es a través de lo que uno va reconociendo. Señor, yo reconozco que tengo esto, que tengo la lengua floja. Señor, yo reconozco que mis ojos solo son dados al mal. Porque mira, hay gente, mis hermanos, que tiene la vida toda desarmada, pero fijándose en la vida de los demás. Yo me he fijado que fulano es así, que mengano es así, que tiene esto, que tiene el otro, que espíritu el que anda cargando. Porque eso, mis hermanos, así lo sabemos discernir. ¿Por qué no discernimos lo nuestro? Por eso el que tiene lámpara, mis hermanos, jamás se atreve a juzgar, porque a veces sabe cómo dice uno cuando uno es tocado y redarguido. Ay no, Dios me guarde y Dios me libre yo de juzgar, porque quizá lo que estoy juzgando es lo que yo tengo, porque así dice la palabra. Entonces, mis hermanos, ¿por qué dice Él? Conforme como juzgáis, así vas a ser juzgado y todavía un poco más. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando a entender que lo que a mí me molesta, lo que a mí digo yo que otra gente tiene, es lo que yo tengo. Y todavía lo tengo un poco más incrementado. Por eso dijo el Señor, ¿por qué dice, mira la paja que hay en otro y no miras la bigota que hay en ti? O sea, ¿por qué el Señor hablaba de esa manera? Porque mis hermanos, Él sabía que mis hermanos nos quería llevar a un camino, mis hermanos, no de juzgadores, de señaladores, sino que aquí el que juzga es Dios. Nosotros no venimos a juzgar, si ni Él, que era su Hijo, que era un santo, Él dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar, amén. Pero ¿con qué iba a salvar Él? Con la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, os hará libres. Entonces mire, después de esto dice en el 35, y el Padre ama al Hijo, dice, y ha puesto todo en sus manos, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. O sea, no conocer al Hijo es no conocer, mis hermanos, los mandamientos de Dios. No conocer al Hijo es, mis hermanos, no hacer lo que Él dijo, porque yo, mis hermanos, tengo que seguir las huellas de alguien que, mis hermanos, aquí palpablemente Él vino, mis hermanos, a traer sanidad, y eso es lo que Dios quiere traer, sanidad a través de usted, a través de mí. Yo en este momento, yo sé y yo declaro, porque yo, mis hermanos, cuando vengo a predicar, yo vengo con una expectativa. Señor, hoy van a haber sanidades, hoy van a haber transformaciones, hoy, Señor, tu Espíritu Santo entra a los hogares, entra a las personas que están ahí, Señor, lo que no entendía, hoy lo van a entender, Padre, porque es tu Espíritu Santo el que está hablando. No soy yo, Señor, sino que eres tú, Señor. Padre, y tú, como tu Espíritu Santo ya se derramó, ellos van a ser tocados y redarguidos, y hoy van a querer dejar esa vida que han llevado y van a querer tomar la nueva vida, que es, mis hermanos, ser representantes de Cristo, embajadores de Cristo. Y el embajador, mis hermanos, cuida los intereses de su Señor. Amén. Entonces, mire, aquí dice, aquí vamos a leer lo último, porque yo quiero que esta ilustración a usted le quede en su corazón del amor tan grande de Dios. Mire, dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que lo que Él estaba haciendo y bautizando más que los discípulos de Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan, nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana?
¿Por qué ella le dijo eso? ¿Cómo se te ocurre? Porque mis hermanos, en ese momento, los judíos miraban, mis hermanos, a los samaritanos como gente detestable. Gentes, mis hermanos, que adoptaron, mis hermanos, a dioses ajenos, porque ellos, mis hermanos, en tiempos pasados, ellos eran la capital, mis hermanos, en ese momento de Jerusalén. Entonces, mis hermanos, ellos, mis hermanos, fueron, como dicen, conquistados o también fueron sitiados y conquistados, mis hermanos, por los sirios. Entonces, mis hermanos, cuando ellos pasó esto, ellos adoptaron los dioses de estas personas. Ellos no se mantuvieron, mis hermanos, en lo que ellos, mis hermanos, tenían que mantenerse en la verdad. Amén. Entonces, mis hermanos, hasta hoy en día ellos, mis hermanos, son considerados que son aquellas personas que nada más creen en 4 libros nada más de la Biblia, ¿verdad? Que podríamos llamar ahora los árabes, toda esa gente, ¿verdad? Musulmanes y todo aquello, mis hermanos. Pero en ese momento, mis hermanos, el Señor dice que Él tuvo que pasar por Samaria, o sea, mis hermanos, era un tiempo cuando el Señor, mis hermanos, Dios nuestro Señor permitió que Él pudiese pasar en ese momento, por aquel lugar, porque iba a traer sanidad. Pero la sanidad, mis hermanos, viene a través de, como le digo, uno reconocer. Y por eso quería leerle este pasaje de la Biblia, para que usted entienda, para que usted comprenda el gran amor de Dios. Que el Señor sabía lo que ellos, mis hermanos, ¿verdad? Ellos hacían. Y por eso los judíos los aborrecían. Ellos los miraban como gente, mis hermanos, como cualquier, una cosa detestable. Algo, mis hermanos, que ellos no podían juntarse con ellos porque para ellos era gente inmunda. Así como hoy día nosotros, mis hermanos, o en estos tiempos, hemos llegado al Señor como gente inmunda. Imagínense si el Señor a nosotros, mis hermanos, no nos hubiese nunca acercarnos a Él. Que mis hermanos, que cuando el Señor nos llamó a servirle, que primero nos dijera el Señor, primero tenés que estar en purificación no sé cuánto tiempo para que hasta que reconozcas todos tus pecados y te limpies y esto, podés servirme. Mis hermanos, el Señor a través del servicio, el Señor a nosotros, mis hermanos, nos va redimiendo el alma, porque el servicio, sabía usted que eso es lo que trae, redención del alma, limpieza del alma, porque es de lo que el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces, mis hermanos, si nosotros no tratamos la manera día con día de agradecerle a Dios, no va a venir esa salvación, no va a venir esa limpieza. Tiene que haber agradecimiento y un reconocer de que hemos pecado contra el Señor, que si las cosas a usted todavía, mis hermanos, no se arreglan en su vida, es porque hay algo en lo cual usted todavía tiene que reconocer delante de Dios. Entonces dice aquí que, mis hermanos, dice que en ese momento él llegó, dice, a ese lugar. Entonces dice en el 9, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Ella entendía todo eso y mire cómo ella le dijo eso a él, ¿verdad? Entonces dice aquí, si supieras lo que Dios puede dar, dice, conocieras a este que está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, le dijo ella. Si se da cuenta, mire lo que el Señor le dijo. Si supieras lo que Dios puede dar, le dijo, y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. O sea, que el Señor le estaba hablando allá a ella y si usted se da cuenta, ella en ese momento no captó, no supo quién era el que le estaba hablando porque le dijo, ni siquiera tienes con qué sacar el agua. O sea, mis hermanos, como diciéndole, ¿verdad? ¿Cómo me puedes dar tu agua a mí si tú no tienes cómo sacar? Entonces ella no estaba entendiendo lo que él le estaba diciendo, porque ella, mis hermanos, en ese momento, como ellos, mis hermanos, buscaban a dioses ajenos, entonces mis hermanos, ellos ¿cómo estaban? Mis hermanos con una mente, como le podríamos decir, tupida, una mente, mis hermanos, que
que estaba como cerrada a recibir, mis hermanos, lo que el Señor estaba dando, como muchos a veces, mis hermanos, por los afanes, por las angustias, por todas las cosas que suceden, que les pasa, mis hermanos, hay gente, mis hermanos, que ya no recibe el consejo. Lo único que le quieren que le digan es que Dios los va a sacar de eso, y así sin la gente hacer nada. Así quiere la gente, nada más que se le diga todo el tiempo. Y mire cuánta gente hay engañada, cuánta gente, mis hermanos, no está preparada. Imagínense si el Señor viniera el día de hoy o el día de mañana, mis hermanos, hay mucha gente no está preparada. ¿Por qué? Porque nunca dejó sus malas costumbres, sus malas mañas. Así de fácil que, mis hermanos, porque son puras mañas las que a veces, mis hermanos, hemos adoptado, mis hermanos, de los demás. Entonces, por eso aquí dice el Señor, entonces le dice aquí: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿Y de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Entonces todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces, él no le estaba hablando de agua natural, le estaba hablando del agua espiritual, de su palabra, porque por eso dice que la palabra nos saca de la ruina. Por la palabra nosotros somos limpios, le dijo él. En Juan 15 habla ahí donde le habló él a sus discípulos. Ustedes por la palabra, le dijo, ustedes han sido limpios. O sea, es a través de cuando yo oigo la palabra, la pongo por obra. Dios dijo esto, yo lo voy a hacer. Si hoy Dios habló de esto, yo lo voy a poner por obra. Cuando yo vaya a orar, hoy yo ya voy a cambiar mi forma de orar. Ya no voy a ir con queja, ya voy a ir, Señor, por favor, sumérgeme. Señor, tómame, que tu Espíritu Santo descienda. Y mire, el Señor, mis hermanos, cuando usted sienta, si usted pide que el Espíritu Santo descienda, cuando usted siente hasta los problemas se están yendo de su vida, de su casa, usted ya no atrae lo malo, no que atrae lo bueno, porque usted está lleno del Espíritu Santo. Por eso dice que Cristo rompe las cadenas. Amén. Entonces dice aquí, Señor, dame de esa agua para que no vuelva, dice, a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve y llama a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto ha dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacer lo que en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. O sea, ellos todavía estaban esperando, pero Él, ¿qué le dijo? Con el que tú hablas. Pero mire, él ya entabló esa palabra con ella, ¿cómo es? Esa plática con ella la entabló cuando vio que ella, mis hermanos, fue humilde en recibir lo que él le dijo. Mire, él la confrontó, él le dijo, bien has dicho, le dijo, porque tú, le dijo, no tienes esposo, porque con el que ahora vives no es tu esposo. Con 5 has vivido, le dijo. O sea, ¿qué le confrontó? Le sacó, como dicen, ¿verdad? Mis hermanos, su pecado a la luz. Pero ¿cómo lo recibió ella? Con arrogancia. ¿Y quién te crees para decirme a mí lo que es? ¿Y quién eres tú? No, ¿qué le dijo? ¿Tú eres qué? Le dijo. Por lo menos ella ahí no sabía quién exactamente era, pero le dijo, eres un profeta. Y bien has dicho, porque es cierto. O sea que ella reconoció, ¿sí o no? Y siendo que una
samaritana, siendo una mujer, mis hermanos, que ella adoptaron a otros dioses, ¿sí o no? Así llegamos nosotros. ¿A cuántos endiosados hemos tenido, mis hermanos? ¿Cuántas veces usted ha dejado hasta de buscar a Dios porque tiene otras cosas que hacer? Ese es su Dios. Y Dios aún así se presenta a nosotros, nos visita, pasa por nuestra casa, pasa por nuestro lugar y nos ofrece vida en abundancia y vida eterna. No solo aquí, mis hermanos, que vivamos una vida en paz, sino que, mis hermanos, la vida que Él, mis hermanos, con Él nos espera el día de que Él venga por su iglesia. Entonces, mis hermanos, esta mujer entendió, esta mujer bajó. Por eso quería yo leerle este relato de esta mujer, siendo ella de donde era. No importa, el Señor no anda viendo, por eso dijo, yo vine a salvar. Y mire lo que después, mis hermanos, los discípulos dijeron. Dice en el 27, en eso llegaron sus discípulos, se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Le habrían traído algo de comer, decían ellos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y él recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos porque, como dice el refrán, uno siembra y el otro cosecha. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor, ¿de qué está hablando? De que tenemos que abrir nuestros ojos. Los tiempos, mis hermanos, este es el tiempo donde el Señor a usted derrama sobre usted, si usted lo anhela hoy, esa gloriosa unción celestial, que es la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted la use, para que usted declare, para que usted profetice, para que usted se profetice a su vida, declare que usted ya no es el mismo, que el Espíritu Santo lo llena, que el Espíritu Santo lo redarguye, que el Espíritu Santo está con usted, que el Espíritu Santo está en su casa, que el Espíritu Santo se derrama en sus vidas. Si usted lo hace, va a tener un cambio glorioso en su casa. Usted no necesita estar haciendo oraciones ahí tan largas y que esté gritando y que esté orando y que esté machacándole la cabeza al diablo, como muchos dicen. Y mis hermanos, ni necesita que nadie le ande profetizando, ni declarando, ni esto. Usted tiene que saber que usted es hijo de Dios, y si usted es hijo de Dios y usted hace lo que dice la palabra de Dios, y usted es una persona amorosa, compasiva, mis hermanos, porque usted de gracia tiene que dar de gracia lo que usted ha recibido. Cuando nosotros somos agradecidos y entendemos lo que Él hizo por nosotros vamos a querer ayudar a los demás y no viendo lo que la demás gente esté haciendo. Oremos, mis hermanos, por nuestros países. Oremos, mis hermanos, por nuestras autoridades, por los presidentes. Oremos por ellos. No esté viendo lo malo, lo feo, señalando, haciéndose a la gente mundana, sino que usted no diga, ellos tienen la razón por lo que se está viendo. Somos nosotros los que tenemos que declarar lo que queremos ver. Por eso dijo el Señor, abran los ojos. Ya todo ya está preparado. Aquí está el Espíritu de Dios. Yo se lo presento para que usted en este momento le diga, Espíritu Santo, ven a mi vida. Así que le damos gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, porque Él es grande, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y porque la gloria de Dios ha descendido en este momento en su casa, en su vida y en este lugar. Y yo le sigo anhelando al amado Espíritu Santo que se siga, mis hermanos, derramando. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Y nuevamente aquí, ¿verdad? Esa cita que usted tiene con su papá, con el amado, es a las 8 de la noche. Procure hacer el tiempo, procure invitar, ¿verdad?, a más personas que le digan, mire, a esta hora nos vamos a conectar, dígale cómo hacer y vamos a oír palabra de Dios para que el Señor nos siga ayudando y nos siga bendiciendo. Bendiciones, mis hermanos, les amamos.